Vamos, hermanos, a continuar en este tercer día de novena con las catequesis que hemos preparado para nutrir un poquito nuestra fe, para fortalecer el conocimiento de nuestra fe cristiana. Y el tema preparado para esta noche es un poquito largo, pero es un tema muy interesante. ¿Cuánto dinero tiene la Iglesia Católica? Yo creo que a menudo en nuestros debates, en nuestras conversaciones en el trabajo, en reuniones familiares o amicales, se toca este tema, y es un tema tan espinoso y que a veces nosotros como cristianos católicos no sabemos qué decir, no sabemos cómo defender o cómo sustentar. Es más, a veces nosotros decimos nuestro pensamiento personal, lo que nosotros nos imaginamos, para salir del momento del apuro, y uno se acalora en esta conversación o en este debate. ¿Es verdaderamente rica la Iglesia Católica como la gente suele decir? Esa es una de las respuestas que se dicen sin conocimiento, porque lo más importante es el conocimiento que tengamos. Tú puedes ser la respuesta sí como puede ser no, pero es el por qué lo que da firmeza, seguridad, sustento a tu respuesta. Hay cosas que explicar, ya que los ingresos de la Iglesia Católica se han exagerado de manera muy grande, ¿no? Indebidamente. Con frecuencia escuchamos que el Vaticano posee inmensas riquezas. ¿Quién ha escuchado esto? Oh, muy bien. Pero es interesante saber ¿cuál es el presupuesto anual del Vaticano? Ustedes saben que la Ciudad del Vaticano es como si fuera un país, ¿no? Entonces tiene, como Estados Unidos tiene un ingreso, como Rusia tiene un ingreso como República Dominicana, México, Ecuador, cada país tiene un ingreso neto, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el presupuesto del Vaticano anual? Su presupuesto anual, más o menos, es inferior a 400 millones de dólares. Si yo les digo a ustedes 400 millones de dólares, ¿ustedes qué van a decir? Ay, pero es mucho dinero. Pues ahora les voy a decir algo que les va a decepcionar grandemente. Es más o menos inferior a 400 millones, pero pongámosle 400 millones de dólares. En realidad parece mucho dinero, pero hay que tener, para que tengan ustedes una idea de esta cantidad, ¿saben cuánto es el presupuesto de la universidad famosísima de Harvard? 3 millones de dólares. Cuando hablamos de 400, ¿no? 3 millones. O sea, Harvard está por encima todavía de lo que el Vaticano pueda recibir. Pero a nosotros nos parece mucho, porque nuestro presupuesto anual, ¿a cuánto asciende? 70,000, 50,000, 40,000. Si alguien pasa los 100,000, ya es bastante, ¿verdad? Pero claro, cuando hablamos de millones, nos suena extremadamente exagerado. También recuerden una cosa, ¿no? Una persona que vive más o menos en un apartamento, sus ingresos son distintos a las personas que tienen una casa, los gastos son diferentes a los que tienen una casa propia con piscina, ¿no? O sea que hay que entender también esa situación. ¿Quiénes de ustedes vivieron en Nueva York anteriormente? ¿Por qué se vinieron para acá? Ahí está la respuesta. El motivo es precisamente que los ingresos allá son altos, pero los ingresos superan los ingresos. Y entonces cuando vinieron acá, muchos de ustedes me dijeron, las casas acá son baratísimas. Ahora ustedes ven el valor alto de las casas, porque ya viven de acuerdo al ingreso de aquí. Pero cuando vinieron de allá, esos 4 metros cuadrados en los que ustedes vivían los vendieron y vinieron a comprar una casa de 3 habitaciones aquí, y verdad, con una sala grande y amplia cocina. Pero quizá alguno de ustedes todavía podría insistir, bueno, está bien, pero ¿qué pasa con los fondos de inversión del Vaticano? Con las acciones, bonos, valores inmobiliarios, que por supuesto tiene, porque eso no lo podemos negar. Estos apenas superan el $1,000,000. Apenas se supera el $1,000,000. Algo muy interesante también que hay que resaltar y meditar.
No voy a hacer que levanten su mano porque eso es personal, pero quizá algunos de ustedes, y especialmente muchos dominicanos, han entrado en el negocio de compra de casas, compra y alquiler de casas. Si se malogra el baño de una casa que tú tienes, ¿el inquilino corre con los gastos o el dueño? Ok, lo mismo sucede en cuestión de inmobiliaria, porque es muy fácil dar una afirmación de muchas propiedades, pero el mantenimiento y los impuestos de esas propiedades también requieren un dinero, ¿no? Ahora, en cuanto al patrimonio artístico, porque esa es otra de las cosas a las que nosotros nos atacan, o sea, los tesoros que guarda el Vaticano, como por ejemplo, díganme un tesoro que conserva el Vaticano: la Piedad, la Gloria de Bernini, ¿verdad? ¿Qué más? El famoso Moisés, ¿no? Estas obras tan valiosísimas de Miguel Ángel. ¿En cuánto está valorado? Y claro, a la mente de cualquiera vienen miles de euros. Yo les pregunto a ustedes, ¿el Capitolio se podría vender? ¿El monumento de Lincoln se podría vender? ¿Una obra de Miguel Ángel se podría vender? Por lo tanto, que el costo de una de estas obras tan valiosas asciende a €1, porque tú no puedes alquilar una obra de Miguel Ángel, tú no puedes salir a vender una de estas obras, porque lo que tienen es un valor totalmente distinto, ¿no? No pueden ser vendidos ni objeto de garantía, de ninguna manera, estas obras. O sea, es triste decir que no tienen valor. Tienen un valor, pero al mismo tiempo no lo tienen. Para nuestro conocimiento, por ejemplo, nosotros que vivimos en Estados Unidos, la iglesia aquí tiene muchas propiedades. Muchas propiedades. Hay edificios, hay escuelas, hay hospitales, hay universidades, centros sociales. ¿Y no es eso lo que nos atañen nuestros enemigos? Que la iglesia tiene muchas propiedades, ¿verdad? Claro, pero los activos que estos edificios generan sirven para su propio sostenimiento. Voy a poner un ejemplo. Este edificio que está aquí al lado, a la mano derecha, es un edificio de apartamentos para ancianos que antes era un convento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se sostiene, díganme ustedes, un apartamento de esos como los que tenemos en nuestro entorno para ancianos, para personas que requieren? Son muy bonitos. ¿Cuesta lo que la gente paga? El valor es muy por debajo de la mitad todavía del costo que se podría dar. Si un apartamento cuesta un promedio del alquiler de $800, las personas por vivir en un apartamento de estos pueden pagar 250, y conozco a personas hasta que llegan a pagar $50 al mes, ¿no? Entonces, sirve para su propio sostenimiento, para sostener sus actividades, sus programas, ¿no? Porque la mayoría de los beneficiarios de estos centros sociales son gente pobre, y hay gente que es miserable todavía, es decir, que vive en absoluta miseria. En general, este es el cuadro de la mayoría de las diócesis en todo el mundo, porque también cuando hablamos de las riquezas de la iglesia, solamente nuestros ojos se centran en los lugares donde, claro, hay visiblemente mucho más lujo que en otros lugares. Pero la iglesia no solamente es esa porción de ese lugar, ¿no? Sino es a nivel mundial, estamos esparcidos en distintos países. Este es el cuadro de la mayoría de las diócesis en todo el mundo, cuyos ingresos apenas sirven para cubrir los gastos mínimos, y esto sin hablar de las situaciones de miles de misioneros que viven en lugares remotos y además en pobreza absoluta. Miren, hermanos, yo les agradezco a ustedes que de alguna manera, cuando he pedido las caridades para ayudar a la gente, ustedes siempre responden. Pero por Navidad tuve que ayudar a un sacerdote de África que estaban abriendo un seminario y necesitaba dinero para los seminaristas. Recuerden los niños que ayudé para el Perú, que eran como 150. O sea, si ustedes se ponen a pensar
en el uso que nosotros le damos a lo poco que nosotros recibimos, yo creo que hasta existe el milagro de la multiplicación, ¿no? Hay una verdad, nosotros los católicos, desde el Papa hasta el más humilde cristiano, constantemente sugerimos que la Iglesia debería asumir una mayor sencillez. Yo creo que de verdad esto es justo, ¿no? Porque nosotros debemos predicar con el ejemplo. Nosotros debemos predicar con el ejemplo. Ustedes tienen carros más lujosos que nosotros los sacerdotes. Por supuesto que sí. Y ustedes tienen la libertad de poder adquirir mayores propiedades que nosotros mismos. Ahí radica un poco el sentido de pobreza también. Pero alguno dirá, ¿qué pasa con los diezmos? ¿Qué pasa con los diezmos? Porque eso también es otro problema. Hay gente incluso que viene a la iglesia y habla sobre eso. El diezmo es un fraude, dijo una vez un tipo, ¿no? El diezmo es un fraude. Las personas que hablan de esto, me he preguntado muchas veces, ¿habrán pagado el diezmo como para poder sentirse defraudado? Porque si tú pagas un diezmo, entonces ahí te puedes sentir defraudado. Pero si nunca has dado nada, entonces ¿cómo te vas a sentir defraudado de lo que no has dado? No, es una exageración. El hecho es que los enemigos de la iglesia nos atacan por el lado de la economía. Hablan de la riqueza de la iglesia, indicando que el Papa vive en una casa de oro, se sienta en una silla de oro. Hablan de la suntuosidad de las catedrales, de los santuarios, de las basílicas. Claro que sí, pero aquí hay que hacer una diferencia entre los que rechazan las riquezas de la iglesia. Están hablando de la jerarquía eclesiástica, del clero, olvidando que la iglesia somos un promedio de 850 millones de católicos en el mundo, y de los cuales las 3/4 partes provienen de personas de escasos recursos, porque viven en países en vías de desarrollo, en países pobres. Nosotros estamos en esa lista, hermanos, ¿no? Ok, pero dejando a un lado los millones de católicos que viven así sencillamente y muy pobres, ¿no? Fijemos nuestra mirada en la riqueza que ven nuestros ojos en la iglesia. Por ejemplo, nuestros ojos ven la imponente Basílica de Guadalupe. Los que han ido la pueden ver. Ustedes van a Higüey y ¿qué ven? Una imponente basílica. Y los que hemos ido a Italia, el Duomo de Milano, díganme ustedes, es una maravilla, ¿no? La Basílica de San Pedro y San Pablo en Roma. Y los que estuvimos alguna vez en Francia, la famosísima Catedral de Notre Dame. Los que han ido al Perú, esas iglesias revestidas en pan de oro, que la gente no... Es falta de conocimiento e ignorancia. Hablamos de pan de oro y no es oro. Al material se le llama pan de oro, ¿no? Es como los vasos que están en la iglesia, estos candelabros, ¿de qué color son? Dorados. Cuando compré el carro primero que tenía, que el color era gold, pero el carro no era de oro, ¿no? Entonces es la manera de poder expresar y decir, pero la gente se queda siempre buscando el lado como para poder buscar el defecto, ¿no? Ahora, todo esto habla de mucha riqueza, por supuesto, pero ¿cuánto vale cada una de ellas? Y estamos tentados a sacar cifras y no a restar, sino a sumar. ¿Sí? No a restar, sino a sumar. Nosotros, hago un paréntesis aquí, que hemos vivido en esta diócesis de Scranton. Aquí estamos yendo a un gimnasio. ¿Saben en cuánto se vendieron las iglesias? ¿Alguien tiene una idea? Una casa, ¿cuánto está valorizada ahora en el mercado aquí, en el pueblo? No bajan de $150,000. Y no estoy hablando de una buena casa. Estamos hablando, no, porque un rancho incluso cuesta más, ¿no? Estoy hablando de una casa que está, para repararlo, no bajan $50,000. Pero entonces, una iglesia pudo costar $50,000. Claro, el valor es mucho más alto. Imagínense esta iglesia. Todos exigíamos la reparación de las luces, ¿verdad? Ajá. Solamente la reparación de las luces puede costar $25,000. Costaron, de hecho, ¿no? Para que uno tenga la idea.
Como tú cuando te pones a reparar el baño y dices, yo aquí solamente con $300 lo hago. Vas por 1,500 y no terminas todavía. Creo que a todos nos ha pasado esa misma situación. Por favor, no olvidemos que cada una de las iglesias, de las basílicas, de las catedrales, son el resultado de la fe de un pueblo que sabe adorar a Dios. La fe de los seres humanos se ha expresado desde siempre en los monumentos arquitectónicos así más grandes. Creo que nada es bastante para poder honrar a Dios. Tal vez, por ejemplo, las pirámides de Egipto fueron construidas por cientos de miles de esclavos explotados por los faraones, ¿no? Todos sabemos eso. Pero les aseguro, hermanos, que los templos católicos están construidos con el sudor y con el esfuerzo de gente que ha donado su tiempo para la construcción de las iglesias. Personalmente he sido testigo, porque cuando era párroco en Perú, he construido capillas en distintos pueblos pequeños. Y la gente decía, nosotros damos nuestra mano de obra, Padre, pero usted por favor pónganos los materiales. Y en coordinación con distintas instituciones conseguía los materiales y los mismos pueblerinos eran los que ponían su mano de obra. ¿Se imaginan cuántas personas trabajaron para construir esta hermosa iglesia? Por supuesto que muchas, y algunos donaron su tiempo y otros donaron dinero, porque cada quien da de acuerdo a lo que tiene. Cada quien da de acuerdo a lo que tiene. De modo que algo muy importante, ¿no? Solamente esto lo puede entender la gente de fe. Otras personas no lo pueden entender, pero la fe es lo único que hace cosas así. Pero hay otro pensamiento, ¿no? Hay ciertos errores. El primer error es creer que los templos son del clero. Sí, la gente cree, como algunos me bromean, ¿no? Entonces me quedo con la iglesia. Pues quédate con la iglesia, ¿no? O sea, los templos no son del clero. En realidad se ha construido el pueblo de Dios y son del pueblo de Dios. Las gradas, las bancas que están ahí desgastadas, ¿no? Son el testimonio de eso, de la ocupación que lo hace la gente que viene a la iglesia. ¿O acaso cuando tú vienes a la iglesia dices, me voy a la iglesia, a la casa del Padre? No, porque esta no es mi iglesia. Es la iglesia a la que yo sirvo por ahora, pero no es mi iglesia, ¿no? También un segundo error, una segunda equivocación es calcular, con absoluta ignorancia, el dinero que se colecta en las celebraciones o en las alcancías. Ojo, sin considerar en qué se emplea este dinero. Claro, se cree que las colectas que se hacen son fabulosas. Yo quiero preguntar, solamente calcula en la presencia de Dios, también los que van a ver esta transmisión, esta reflexión. ¿Cuánto das tú cada domingo? $5. ¿Cuánto das al mes tú? $20. Eso es lo que das tú. En 12 meses, ¿cuánto darías? Ok, es para que saquen su cuenta, ¿no? Estamos hablando de $5. Si cada uno estoy hablando, diera $5, es una cosa diferente. Pero si vienes tú con tu esposo, tus hijos, y solamente dan $5, ya son $5 por familia. Y si vienen 100 familias, ¿cuánto sería? 500. En 4 misas, que es al mes, ¿cuánto sería? Solamente $2,000, ¿no? ¿Con eso se podría vivir? ¿Se podría sostener? No. Entonces, esto también es importante. Que los grandes edificios, las esculturas, los cuadros, todo vale mucho dinero y que uno dice, vendiendo todo lo que la iglesia tiene, con eso se podría solucionar la pobreza de la humanidad. Uno lo dice con tanta caridad, sí, como que tengo el deseo de solucionar la pobreza de la humanidad. Jesucristo ha dicho una frase muy famosa: a los pobres los tendrán siempre con ustedes, ¿no? Vendiendo hay una solución temporal. Vendiendo solo hay una solución temporal, porque ya no hay después de dónde sacar.
Solamente es una solución temporal, ¿no? Pero lo que la iglesia hace con los ingresos que la iglesia puede recibir a través de museos, de monumentos, ¿no? Como el Vaticano. ¿Saben lo que se hace? Puede regalar dinero. Yo recuerdo cuando hubo el terremoto del Perú, Su Santidad el Papa envió 200.000 euros para ayudar al Perú. Estoy hablando solo de mi país y de lo que yo recuerdo, y haría yo una investigación de las ayudas que el Papa hace cada vez que hay un desastre en la humanidad. Pues eso es mucho dinero, es el dinero que se recibe, ¿no? Pero recuerdan que nosotros no somos los propietarios como para poder vender. Aquí, Padre Mario y yo, que vivimos en esta iglesia, no podríamos vender nada de lo que está aquí. Por el contrario, hay cosas que se tienen que renovar. Les pongo un ejemplo. Esos candelabros que están aquí, ¿ustedes creen que durarán 10 años todavía en el altar? Van a tener que en un tiempo cambiarse. Las mismas ropas que usamos los padres en un tiempo tienen que cambiarse. Las bancas en las que ustedes se sientan van a durar 10 años más. En algún momento se tienen que ir renovando porque se van deteriorando, como los mismos ambientes de aquí de la iglesia, ¿no? Ahora hay otra cosa importante. Los sacerdotes somos atacados por múltiples motivos, sobre todo el tema económico, ¿no? Recuerden, hermanos, algo muy importante. Nosotros los sacerdotes somos gente profesional también. De esto se habla poco, pero nosotros somos, como dicen los mexicanos, profesionistas, o somos, como decimos los peruanos, profesionales, ¿no? Hemos estudiado y trabajamos mucho, no tenemos un horario de trabajo. Por ejemplo, mañana es mi día libre, pero tengo la novena, ¿no? O sea, no tengo día libre. ¿Y cuántos de las personas aún en día libre nos ocupan? Claro, estamos nosotros en un tiempo 24 horas. No es que tenemos un horario explícitamente de trabajo, ¿no? Y nos consume. No solamente el Padre tiene la celebración de la misa del domingo. Hay otras cosas que nos consumen, la dirección espiritual, la celebración de las santas misas, las confesiones, no tenemos reuniones, organización de grupos, etcétera, ¿no? Y ¿saben lo que nosotros recibimos por todo eso? Gracias, Padre. Bueno, al menos las gracias, ¿no? Hay muchas personas que creen que las limosnas sirven para nosotros. Mis aquí servidores saben que ni siquiera yo llevo el dinero a la iglesia, porque hay un comité económico responsable de la administración del dinero. Y según la norma de la diócesis, los sacerdotes no podemos coger el dinero para llevarlo a la casa. Y aquí en la noche que lo lleva es Rafael Pérez y en el día es Rafael Rodríguez, para que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Y no son millones los que nosotros podamos recibir, de ninguna manera. Yo les pregunto a ustedes, y pónganse a pensar, ¿alguna vez tú dijiste, no por ser cumpleaños del Padre, no por ser Navidad, pero alguna vez tú dijiste, Padre Víctor, le regalo $50 por si a usted se le antoja ir a tomar un helado? ¿Alguien de ustedes lo hizo? ¿Verdad? A veces celebramos los bautismos, los ingresos que se dan son para la iglesia, no son para el Padre. Hay una diferencia grande, como cuando tú vas a un restaurante y tú pagas por el bill, es la comida que te consumiste, pero no es para el que te atendió, ¿o sí? Hay una diferencia grande. Entonces, yo creo que no se ajusta a las críticas a lo que nosotros realmente podemos recibir como personas, ¿no? Es verdad, muchas personas en años no han hecho llegar nunca, ¿no?, algo, porque la gente lo da, y lo da porque cree que es lo mismo la iglesia con el Padre. No, yo trabajo para la iglesia, yo sirvo a la iglesia, pero una cosa soy yo como persona, como ser humano, ¿no? Hermanos, el tesoro de la iglesia es el tesoro de la humanidad, porque yo estoy seguro que si en algún momento decimos se cierra San Gabriel y vamos a vender la iglesia, levanten la mano quienes se oponen, porque esto no nos pertenece a nosotros, esto les pertenece a ustedes. Ustedes son los que sostienen, de modo que hablando económicamente no tenemos lo que la gente puede creer que tenemos. Ave María Purísima.